En lo profundo de la Sierra Madre hay leyendas que no figuran en los mapas ni en los libros. Historias que solo se cuentan junto al fuego, cuando el viento calla y la montaña escucha. Dicen en los pueblos antiguos: si la niebla empieza a hablarte, nunca contestes. Y sobre todo, no sigas sus voces. Antes de adentrarnos en esta travesía, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos escuchas. ¿Y a qué hora exacta estás oyendo este relato? ¿Te atreverías a cruzar la Sierra Madre una noche cubierta de niebla? ¿Has tenido algún encuentro con lo inexplicable en la montaña? El año era 1911. El mapa político de México temblaba entre revoluciones y viejos odios. Pero en la Sierra Madre, donde la piedra es más antigua que la memoria y los pinos recitan oraciones sordas, la vida seguía dictada por las reglas del monte, no por el hombre. Fue por esa época cuando un grupo de montañeros partió de Chihuahua persiguiendo una promesa: atravesar la sierra y llegar a la costa, abriendo una nueva ruta comercial que traería fama, fortuna e inmortalidad a sus nombres. 6 hombres y una mujer formaban la expedición. Cada uno traía cicatrices, pesares, motivos para arriesgar la vida en caminos devorados por la sombra. El jefe era Julián Monreal, veterano de piel curtida que creía entender todos los secretos del cobre y de la nieve. Lo seguía su hermano menor Tomás, junto con el astuto Sebastián, el callado Raúl, el joven Nemesio, hijo de tarahumaras, mitad sangre, mitad leyenda, y el pastor León, que había visto morir a su familia por la fiebre pero seguía conversando consigo mismo entre las peñas. Cerraba el grupo la doctora Isabel Carranza, mujer de mirada fría y pulso firme, capaz de coser una herida con la misma paciencia con que preparaba su propio café. Mientras preparaban bestias, víveres y provisiones, los lugareños les advirtieron una y otra vez: no cruce por el paso del silencio si la niebla baja antes de medianoche. Un anciano de brazos llenos de cicatrices les regaló un amuleto de piedra negra. Si escucha que la niebla le habla, tírelo río abajo, no lo vuelva a mirar. El primer día, la caminata fue dura pero predecible. Le siguieron sendas escondidas, venados fugaces, el aire cristalino de la mañana y la promesa de oro y prodigios más allá de la siguiente montaña. Pero en la segunda noche, al caer el último sol, la bruma comenzó a deslizarse entre los árboles. Era inesperada para la estación y demasiado espesa para ser natural. Una niebla que avanzaba a ritmo propio, devorando sin ruido los contornos del bosque. Esa noche, alrededor de la fogata, los montañeros oyeron por primera vez el susurro. No era viento ni animal. Era la sombra de una voz perdida en otro idioma, vieja como la roca, que los llamaba a todos por su nombre. Al mirar sus mochilas, encontraron piedras cubiertas de símbolos tallados, triángulos cruzados, manos abiertas, una espiral que ningún sabio supo descifrar. «La sierra nos está viendo», murmuró Nemesio, abrazando el amuleto de jade. La niebla, que durante siglos solo había sido tema de cuentos de ancianos y advertencias para forasteros, terminó tomando forma real en la segunda noche. Al principio, era una bruma inofensiva que se deslizaba como leche entre las agujas de los pinos altos. Pero a medianoche, la temperatura bajó de golpe. El aire condensado se movía a contracorriente del viento, trepaba colinas y penetraba en todas las fisuras de la roca. Pronto, el bosque entero quedó sumido en un silencio mineral. El tipo de silencio en que hasta el agua parece olvidar cómo correr por los arroyos. Los miembros de la expedición no conciliarían el sueño esa noche. Sebastián, que dormía con la daga bajo la almohada, fue el primero en levantarse sobresaltado. Dijo haber visto siluetas oscilar dentro de la niebla, como sombras líquidas que se deformaban con cada respiro. Tomás, el hermano menor, aseguró que los susurros se transformaban en palabras a medida que el frío crecía. Nombres propios, promesas incumplidas, advertencias incomprensibles como «no mires atrás»,
No busques el paso perdido. La doctora Isabel, escéptica aún frente al pánico de los demás, metió la mano en la niebla y la retiró helada y húmeda, como si hubiese tocado carne sin sangre. Al mirar su palma bajo la luz vacilante de la linterna, encontró marcas de polvo oscuro en forma de espiral. Nadie supo si era tierra o ceniza. Nemesio, hasta entonces callado, arrojó su amuleto de jade al río y se tapó los oídos. «La sierra ya eligió a quien se lleva», murmuró, con acento indígena cargado de temor reverente. Con el correr de las horas, los efectos de la niebla se hicieron más extraños. Los sonidos se amortiguaban, los relojes parecían marcar distintos tiempos, y las linternas fallaban a pesar de tener aceite fresco. Un bucle de desorientación se apoderó del grupo. Alguien juraría más tarde haber visto animales petrificados, ocultos entre la maleza, sus ojos tan vacíos como los huecos dejados en la piedra por el agua milenaria. Amaneció de golpe. El primer rayo de sol reveló que el campamento se había desplazado algunos metros, como si los hubieran movido mientras dormían. Las huellas en el barro no coincidían con sus botas y una cuerda de cáñamo aparecía extrañamente enredada en torno a la rama de un árbol. Nadie recordaba haberla tocado. El tercer día trajo consigo una sensación de amenaza creciente. Los montañeros intentaron reanudar la marcha, notando que la vegetación estaba salpicada de cenizas. El GPS rudimentario, herencia de un comerciante estadounidense, dejó de funcionar y la brújula giraba sin control, como si todas las fuerzas magnéticas desaparecieran del subsuelo. A medida que avanzaban por un sendero de piedras irregulares, hallaron grabados recientes, manos abiertas, cruces inclinadas y un símbolo que solo Nemesio identificó como Eecatl, el viento que devora y no devuelve nada de lo que toma. Cada miembro del grupo empezó a notar cambios en los demás. Julián se mostraba incapaz de recordar detalles básicos, mezclando los nombres de los compañeros y repitiendo frases como en trance. Sebastián alternaba estados de euforia y pánico, y Raúl, enmudecido, se alejaba constantemente para espiar detrás de los árboles como si alguien o algo lo persiguiera. Cuando la noche cayó, no lograron encender fuego. El silencio era tan abrumador que podían escuchar el crujido de sus propias vértebras. La niebla volvió, esta vez con una intensidad abrumadora, y trajo consigo fragmentos de voces que no pertenecían ni a los vivos ni a los muertos. El susurro ahora era una letanía insistente, casi una plegaria. Cada palabra retumbaba en el cráneo. Eran promesas y amenazas. Los montañeros, aterrados, entendieron entonces que aquella niebla no era niebla, sino una conciencia paciente que se alimenta de la memoria y el miedo. El amanecer trajo alivio. El aire seguía cargado de esa humedad silenciosa y espesa. Julián intentó animar al grupo, pero su voz no alcanzaba más allá de unos metros. Los árboles parecían avanzar por sí solos entre la niebla, modificando la forma de los senderos cada vez que giraban la vista. Las marcas en los troncos de pino, que deberían servir como orientación, desaparecieron. Las horas perdieron sentido. El sol solo era un círculo gris en el horizonte, incapaz de penetrar el velo. El grupo comenzó a resentirse. La paranoia se infiltraba en los pensamientos y los recuerdos. Sebastián aseguró que había escuchado a su madre difunta llamarle desde una hondonada cubierta de ramas. Raúl, normalmente callado, empezó a murmurar frases que nadie reconocía, en una lengua difícil de identificar, pero que Nemesio relacionó con viejas historias de tribus tarahumaras. Tomás, cada vez más inquieto, se alejaba para buscar agua, pero regresaba sin saber exactamente dónde había estado. Mientras tanto, Isabel intentaba mantener la calma anotando en su diario todo lo que ocurría, aunque los párrafos se interrumpían con garabatos y palabras inconexas. Pronto,
La niebla no solo cubría la montaña, sino también el interior de sus mentes. El grupo dejó de confiar en sus propios recuerdos. A veces no podían recordar por qué subían, a veces no recordaban siquiera sus propios nombres. El miedo se transformó en desconfianza, y esta en rabia. Nadie admitía haber movido el campamento, ni haber tallado los símbolos en las piedras, pero todos sabían que había sucedido. Julián comenzó a desconfiar de Tomás, y le exigió revelar hacia dónde había ido. Sebastián discutió con Isabel sobre las anotaciones en el diario, temiendo que la niebla la estuviese usando para comunicarse. Raúl desapareció durante una de estas discusiones. No hubo gritos ni huellas de animales. Cuando intentaron buscar rastros, encontraron únicamente una de sus botas en mitad de un claro cubierto de ceniza. Nemesio advirtió que la montaña cobraba un tributo y que el silencio debía ser respetado. De pronto, el viento cambió. La niebla se arremolinó y por un momento pudo verse una silueta en medio de la bruma, algo que respiraba y observaba, pero que no parecía humano. Las voces volvieron a susurrar. Esta vez eran recuerdos ajenos, escenas de la infancia, promesas incumplidas y temores antiguos, mezclados con el dolor de todas las generaciones que habían cruzado ese mismo bosque y nunca regresaron. El terror era absoluto. Nadie podía estar seguro de cuántos aún quedaban en el grupo. Isabel, presa de la desesperación, escribió en su diario que sentía la niebla dentro de sus pensamientos, ocupando los espacios que antes pertenecían a su memoria. El día terminó en penumbra, sin claridad, y el grupo sintió que el tiempo se había detenido. Al caer la noche, solo se oían respiraciones y los leves crujidos de los árboles. La niebla susurrante seguía allí, prometiendo respuestas y devorando cualquier certeza sobre el mundo real. La niebla mostró su rostro verdadero aquella noche, cuando el grupo apenas podía distinguirse entre las sombras densas que envolvían la sierra. Los susurros dejaron de ser solo ecos distantes para convertirse en voces claras que pronunciaban palabras en lenguas que parecían anteriores a la historia misma. Voces que llamaban por nombres con la familiaridad de lo eterno y la amenaza de lo inevitable. Isabel, temblando, sintió que la bruma se introducía en sus pensamientos, trayendo recuerdos que no eran suyos y sensaciones de pérdida y traición. Julián intentaba mantenerse firme, pero cuando su mirada se cruzaba con la de sus compañeros, veía reflejada la misma creciente desesperación. Tomás desapareció en la oscuridad, sin aviso, como absorbido por el abrazo húmedo de la montaña. Entonces la realidad comenzó a quebrarse. El suelo parecía moverse bajo sus pies, los árboles cambiaban de lugar, y el tiempo fluyó como un río que volteaba sobre sí mismo. Lo que antes eran horas ahora, eran eternidades que atrapaban sus cuerpos y sus mentes. Los montañeros se vieron enfrentados a sus peores temores traducidos en figuras imposibles. Sombras de antiguos mineros perdidos entre ecos. Mujeres con ojos vacíos que lloraban lágrimas de piedra. Niños que desaparecían entre los arbustos dejando solo sus risas resonando en la noche. La niebla susurrante no solo absorbía sus sentidos, también devoraba lo que eran, lenta y sin piedad. El caos hizo estragos. El grupo se fragmentó. Las voces dividieron las conciencias. Nadie confiaba en nadie. El hambre y el frío eran menos temibles que lo que acechaba en la penumbra. La lucha por sobrevivir dejó paso a la lucha por no perder la mente. Isabel, en un acto desesperado, encontró un antiguo escrito en una piedra semioculta. Decía que la niebla era un guardián entre los mundos, un santuario de memorias olvidadas y pactos jamás deshechos, que quien entraba y escuchaba la niebla susurrante era invitado a formar parte de sus secretos, pero pocos regresaban. Cuando la luz apareció nuevamente, no todos estaban allí. Los ecos de la piedra y la montaña guardaban los nombres de quienes habían sucumbido.
Un susurro final recorre la Sierra Madre y advierte a quienes se atreven a escuchar. La niebla susurrante espera, paciente y eterna, para quienes buscan las respuestas prohibidas. La noche que siguió fue la más larga que recordaron los hombres y la mujer que aún componían el grupo. La niebla era un manto vivo que parecía abrirse y cerrarse como una boca que respiraba. Cada susurro encerraba una historia olvidada, un grito contenido, un secreto demasiado antiguo para ser desvelado sin pagar un precio. La doctora Isabel, que mantenía su diario como ancla, describió cómo la niebla parecía encerrar las almas y devolverles rostros que se mezclaban con la sombra. Julián y Tomás luchaban por mantener el grupo unido, pero las sombras en los árboles parecían moverse cuando nadie las miraba. Las voces, lúcidas y seductoras, les ofrecían caminos que prometían salvarlos, a cambio de olvidar quiénes eran. Una de esas voces se acercó tanto que Nemesio cayó al suelo, convencido de que escuchaba a sus ancestros tarahumaras llamarlo a un lugar donde el tiempo no existía. Sebastián comenzó a repetir palabras inciertas, entroncando la lengua antigua con nombres actuales, como si el pasado y el presente se fundieran irremediablemente. Raúl, que hasta ese momento no había dicho una palabra, gritó en un idioma no reconocido antes de perderse en el bosque con algo invisible persiguiéndolo. Isabel, desesperada, intentó seguirlo, pero fue detenida por una fuerza intangible que la empujó de regreso al campamento. La incertidumbre se volvió opresiva. El grupo veía señales que el ojo humano no debía capturar. Plumas negras al amanecer junto a piedras dispuestas en círculos, el reflejo de rostros distorsionados en la superficie del río, ecos de rezos antiguos mezclados con cantos infantiles que erizaban la piel. En un intento desesperado, Julián decidió que debían abandonar la Sierra Madre, pero cada sendero que tomaban los devolvía al lugar exacto donde la niebla los había atrapado. La montaña parecía cerrar un círculo invisible. La niebla no era ya un fenómeno atmosférico, sino un ente con voluntad propia que jugaba con ellos, alimentándose del miedo y de la confusión. Isabel anotó en su diario la última entrada antes de que todo se torciera. No sé si estamos vivos o atrapados en un sueño terrible. La noche se repite, las voces insisten, y cada vez menos somos nosotros. La niebla susurra, y nosotros la escuchamos demasiado bien. Un silencio sepulcral cayó sobre ellos. La niebla comenzó a tragarlos lentamente, mientras un susurro final los cubría. Perdidos, pero no olvidados. Sus nombres serán memorias en el viento. La montaña susurra y llama a quienes osan escuchar. Finalmente solo uno de los exploradores regresó de la Sierra Madre. Julián Monreal apareció en el pueblo vecino días después, demacrado, con la mirada perdida y una historia que pocos lograron comprender del todo. Su relato no era solo de supervivencia, sino una advertencia para generaciones que jamás deberían volver a acercarse a la niebla. Narró cómo la niebla había tejido un velo con sus recuerdos y temores, arrancando poco a poco la esencia de cada uno. Algunos habían sido consumidos sin dejar rastro. Otros, transformados en ecos vagos que se mezclaban con los susurros que recorren la sierra cada noche. Isabel, Tomás, Sebastián, Raúl y Nemesio se habían perdido en esa verdad intangible. La montaña les reclamó, atándolos a un destino sin tiempo ni espacio. La niebla no era solo un fenómeno atmosférico, sino un guardián ancestral, un laberinto espiritual que preserva secretos prohibidos en el tejido mismo de la memoria. Julián traía consigo el diario de Isabel, sus páginas cubiertas de angustia, miedo y fragmentos de una lucha interna entre la realidad y la locura. En sus últimas notas, la doctora advertía sobre el poder de la niebla para cambiar a quienes la escuchan,
para ofrecer promesas envenenadas y para atrapar almas bajo su susurro eterno. Desde ese día, nadie volvió a pisar el paso del silencio cuando la niebla descendía. La historia del grupo de 1911 se convirtió en un mito vivo, una advertencia para quienes exploran la Sierra Madre, buscando respuestas a territorios que la naturaleza y quizás lo sobrenatural guardan celosamente. Los ancianos del pueblo cuentan que en noches sin luna, cuando el viento sopla con un tono grave y las sombras se alargan, se escucha el murmullo flojo de una niebla que susurra nombres antiguos, invitando a los curiosos a unirse a un baile sin fin en las montañas. Pero se dice que quien responde a esos llamados nunca regresa, y que en la Sierra Madre algunos todavía escuchan la niebla susurrante. Esta historia cierra aquí, pero el susurro sigue en el viento, y la montaña sigue vigilando.